¿Alguna vez has sentido que oras y oras, pero parece que Dios no responde? Has clamado con fe, pero sientes que tus palabras se pierden en el aire, sin eco, sin respuesta. Y si te dijera que hay un secreto oculto en la oración que la mayoría de los cristianos nunca descubren, un principio que podría cambiar radicalmente tu manera de hablar con Dios y recibir respuestas reales. Muchos oran con la esperanza de ser escuchados, pero pocos entienden que la oración no es solo palabras al viento. Es un diálogo, una conexión, una llave que abre puertas espirituales que solo aquellos que comprenden su verdadero significado pueden cruzar. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas oran sin saber cómo funciona realmente la oración. No se trata solo de pedir, de repetir palabras aprendidas o de expresar necesidades. Se trata de alinear el corazón con la voluntad de Dios, de activar principios espirituales que liberan el poder divino en la vida del creyente. Y lo más impactante es que este secreto ha estado en la Biblia todo el tiempo, pero pocos lo han visto. Si sientes que tus oraciones no han sido respondidas, no te vayas, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave que ha estado faltando en tu vida espiritual. Pero antes de continuar, dime algo. ¿Estás dispuesto a profundizar en esta verdad? Si tu respuesta es sí, escríbelo en los comentarios. Ahora mismo, no dejes que esta revelación pase de largo, porque en los próximos minutos voy a mostrarte lo que podría cambiar tu manera de orar para siempre. Muchos creen que orar es simplemente hablar con Dios, pero pocos entienden que la oración es un acto de guerra espiritual. No es solo una conversación, es una declaración de autoridad en el mundo invisible. Cada vez que oras, algo se mueve en los cielos, aunque no lo veas. Sin embargo, aquí está el problema. La mayoría de las personas oran como si estuvieran rogando a Dios por migajas, sin darse cuenta de que Él ya ha preparado un banquete para sus hijos. La Biblia nos muestra que Jesús no oraba como los demás. Él hablaba con el Padre con una confianza absoluta, con la certeza de que cada palabra tenía peso y poder. No mendigaba respuestas, declaraba con autoridad lo que ya sabía que era la voluntad de Dios. Y aquí es donde muchos fallan. Oran desde la desesperación, desde el miedo, desde la incertidumbre, en lugar de orar desde la fe, desde la convicción de que Dios ya ha hablado y sus promesas son inquebrantables. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no les dio un discurso largo, ni les pidió que repitieran palabras sin sentido. Les mostró un modelo de oración que iba más allá de las palabras, un modelo basado en confianza, en identidad y en rendición total a la voluntad del Padre. Pero aquí hay algo que muchos nunca han entendido. La oración no es solo pedirle a Dios que haga algo, es alinear el corazón con lo que Dios ya ha decretado. Es por eso que algunos oran y reciben respuestas, mientras que otros oran y sienten que nada cambia. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices, de la actitud de tu corazón, de la fe con la que te acercas a Él. ¿Cuántas veces has orado con duda en tu corazón? ¿Cuántas veces has levantado una petición, pero en el fondo de tu mente pensaste que tal vez Dios no respondería? Aquí está la clave. Dios no responde a la desesperación, responde a la fe. La fe es la moneda del cielo, es lo que activa el mover de Dios en la tierra. No se trata de cuánto ruegues, sino de cuánto creas. Si oras con miedo, con incertidumbre, con una fe débil y vacilante, es posible que no veas la respuesta porque la fe es el puente que une lo invisible con lo visible. La fe no es esperar a ver para creer, es creer antes de ver. Aquí hay algo que pocos han comprendido. La oración es como una llave, pero si no la usas correctamente, la puerta nunca se abrirá. Jesús dijo,
Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero la clave está en esa palabra, creyendo. No es solo hablar, es creer lo que estás declarando. Es entender que cuando oras conforme a la voluntad de Dios, el cielo se mueve a tu favor. Entonces, la pregunta es, ¿estás orando con fe o solo con esperanza? ¿Estás declarando lo que Dios ya ha prometido o solo estás lanzando palabras al aire esperando que algo suceda? Hay un secreto en la oración que transforma todo, pero la mayoría nunca lo descubre, porque siguen orando con una mentalidad equivocada. Si quieres conocer este secreto, si quieres aprender cómo orar de una manera que realmente transforme tu vida, entonces quédate, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos podría cambiar tu relación con Dios para siempre. Uno de los errores más grandes que cometen los creyentes es pensar que la oración se trata solo de hablar. Muchos oran, pero no escuchan. Hablan con Dios, pero nunca se detienen a recibir su respuesta. Y aquí está el problema. La verdadera oración no es un monólogo, es un diálogo. Dios no es un espectador silencioso que simplemente escucha nuestras peticiones. Él es un Padre que anhela responder, que quiere guiarnos, que nos habla a través de su Espíritu, pero muchos no saben reconocer su voz. ¿Cuántas veces has orado y después de decir amén, simplemente seguiste con tu día como si nada hubiera pasado? ¿Cuántas veces pediste dirección, pero nunca te detuviste a escuchar lo que Dios quería decirte? Jesús pasaba noches enteras en oración, pero no solo hablando, sino escuchando. Su ministerio no estaba basado en decisiones humanas, sino en lo que el Padre le revelaba. Y eso es lo que diferencia a los que realmente caminan con Dios de aquellos que simplemente practican una religión. No se trata de orar por rutina, sino de tener comunión real con Dios. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ¿cuántos realmente pueden decir que han escuchado la voz de Dios? La mayoría de los creyentes viven en silencio espiritual porque nunca han aprendido a callar y esperar la respuesta de Dios. Hablan y hablan, pero nunca hacen una pausa para recibir dirección. Aquí hay un secreto que pocos entienden. Dios no siempre responde de inmediato, pero siempre responde. Algunas respuestas llegan al instante, otras toman tiempo y algunas requieren que maduremos espiritualmente antes de que podamos entenderlas. El problema es que muchas personas se frustran cuando no ven una respuesta rápida y terminan abandonando la oración. Pero la oración no es una transacción, es una relación. No es solo pedir y recibir, es construir una conexión con Dios, aprender a depender de Él, caminar en fe aun cuando la respuesta no ha llegado. Dios no es indiferente a tus oraciones, pero ¿te has preguntado si realmente estás listo para recibir su respuesta? Muchas veces oramos pidiendo algo sin darnos cuenta de que aún no estamos preparados para manejar lo que estamos pidiendo. Pedimos bendiciones sin desarrollar el carácter necesario para sostenerlas. Pedimos oportunidades sin haber sido procesados en el tiempo de espera. Y Dios, como un Padre amoroso, a veces nos dice, espera, porque sabe que recibir algo en el momento incorrecto podría convertirse en un peso en lugar de una bendición. ¿Cuántas veces has pedido algo a Dios y al no ver la respuesta has dudado de su amor o de su fidelidad? Pero la Biblia es clara. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Si Dios te ha prometido algo, lo cumplirá, pero en su tiempo, no en el tuyo. Tu trabajo no es apresurar el proceso, sino confiar en que Él sabe lo que es mejor para ti. Ahora, aquí está la pregunta más importante. ¿Estás dispuesto a esperar en Dios o solo quieres respuestas inmediatas? Porque la fe real se demuestra
En la espera, no es difícil confiar en Dios cuando todo va bien, pero ¿qué haces cuando sientes que el cielo está en silencio? ¿Sigues orando o te rindes? La diferencia entre los que ven milagros y los que no, es que los que ven milagros no dejan de orar. Ellos entienden que la oración no siempre trae respuestas instantáneas, pero siempre trae crecimiento. Si esto está tocando tu vida, si estás entendiendo que la oración es más profunda de lo que habías pensado, escríbelo en los comentarios. No te quedes solo con esta revelación. Dilo en voz alta y aférrate a esta verdad. Porque en los próximos minutos voy a revelarte algo que cambiará por completo tu manera de acercarte a Dios. Muchas personas oran sin entender que hay barreras espirituales que pueden estar bloqueando sus respuestas. No es que Dios no escuche, es que hay principios en el mundo espiritual que determinan cómo fluye su poder en nuestra vida. La Biblia nos muestra que hay factores que pueden impedir que una oración sea efectiva, y la mayoría de los creyentes no los conocen. ¿Cuántas veces has sentido que oras, pero no ves cambios? Que clamas a Dios, pero todo sigue igual. No es que Dios no quiera responderte, sino que hay llaves espirituales que debes usar para abrir las puertas que parecen cerradas. Una de las razones más comunes por las que las oraciones no son respondidas es la falta de fe. Esto es más profundo de lo que muchos creen, porque la fe no es solo decir creo en Dios, es caminar en la certeza de que lo que Él ha prometido se cumplirá. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que la fe no es opcional, es el requisito fundamental para que la oración tenga poder. No basta con esperar que algo pase, hay que creerlo con todo el corazón. Jesús mismo dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero aquí está la clave. Hay una gran diferencia entre pedir y pedir creyendo. Otra razón que impide que las oraciones sean respondidas es la falta de perdón. Jesús fue claro cuando dijo que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Muchas personas oran pidiendo bendiciones, pero guardan resentimiento en su corazón. Piden prosperidad, pero tienen rencor contra alguien. Piden paz, pero viven llenos de amargura. Y lo que no entienden es que el perdón es una condición para que el poder de Dios fluya. No se trata solo de recibir, sino de limpiar el corazón para que no haya obstáculos en la comunión con Él. ¿Cuántos cristianos oran diariamente, pero siguen atados a heridas del pasado? No pueden recibir lo nuevo de Dios porque todavía están aferrados a lo viejo. También hay oraciones que no son respondidas porque no están alineadas con la voluntad de Dios. La Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto significa que no todo lo que pedimos es lo que realmente necesitamos. Dios no es un genio que concede deseos, es un padre que da lo que es mejor para sus hijos. A veces pedimos cosas que, si las recibiéramos, nos alejarían de Él. Y en 1900, su amor, Dios dice no. No porque no quiera bendecirnos, sino porque ve más allá de lo que nosotros vemos. La pregunta que debes hacerte no es solo si estás orando, sino si estás orando correctamente. ¿Estás orando con fe? ¿Estás orando con un corazón limpio, sin resentimientos? ¿Estás orando conforme a la voluntad de Dios o solo pides lo que crees que te conviene? Porque la diferencia entre una oración efectiva y una oración vacía no está en las palabras, sino en la postura del corazón. Ahora bien, aquí hay algo que muy pocos saben, un principio oculto en la Biblia que transforma completamente la manera en que Dios responde. Pero antes de revelarlo, dime algo. ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de orar si eso significa recibir respuestas reales,
Si tu respuesta es sí, sigue aquí, porque lo que voy a compartir a continuación es una clave espiritual que pocos han descubierto, pero que puede abrir puertas en tu vida que han estado cerradas por mucho tiempo. Existe un principio en la oración que pocos han entendido, y es la diferencia entre orar con una mentalidad de súplica y orar con una mentalidad de autoridad. La mayoría de los creyentes oran como si estuvieran rogando a un Dios lejano, esperando que tal vez, si es su voluntad, Él decida hacer algo. Pero Jesús nunca oró de esa manera. Cuando enfrentó tormentas, enfermedades, espíritus malignos o cualquier situación imposible, no suplicó, declaró. No dijo, Padre, por favor, sí, es posible, calma la tormenta, sino que habló con autoridad, calla, enmudece, y el viento y el mar le obedecieron. Aquí está el problema, muchos cristianos han sido enseñados a orar con miedo en lugar de con fe. Han aprendido a implorar en lugar de proclamar, pero la Biblia nos dice que hemos sido hechos hijos de Dios, que tenemos acceso a su presencia y que en Cristo tenemos autoridad. Entonces, ¿por qué seguimos orando como mendigos en lugar de orar como herederos del reino? Cuando un hijo se acerca a su padre, no tiene que rogar por comida, sabe que le pertenece. Así es con Dios. Pero aquí está la clave, la autoridad. No se trata de exigir lo que queremos, sino de alinearnos con lo que Dios ya ha dicho. Jesús tenía autoridad porque estaba en completa unidad con el Padre. Por eso sus oraciones no eran débiles ni inseguras. Él oraba con la certeza de que el cielo respaldaba cada palabra que decía. Y aquí es donde muchos fallan. Piden a Dios cosas que Él ya les ha dado, pero no caminan en la convicción de que esas promesas son suyas. Oran por paz, cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Oran por fuerzas cuando la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oran por provisión cuando Dios ya prometió suplir todo lo que necesitamos. No se trata de pedir sin sentido, sino de aprender a orar desde una posición de fe y certeza. La Biblia nos muestra que Pedro caminó sobre el agua cuando Jesús le dijo, ven. No porque Pedro tuviera poder en sí mismo, sino porque caminó sobre la palabra de Jesús. Pero el momento en que quitó su mirada del Señor y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Aquí hay una lección clave. La autoridad en la oración viene de mantenernos enfocados en la palabra de Dios, no en las circunstancias. Si oras mirando tus problemas, dudarás. Pero si oras mirando a Dios y su palabra, caminarás sobre lo imposible. ¿Cuántas veces has orado, pero en tu interior sigues dudando? ¿Cuántas veces has pedido algo y en el fondo has pensado que tal vez no sucederá? Aquí está la clave. La oración no es solo palabras, es una postura del corazón. Es creer, es confiar, es declarar lo que Dios ya ha dicho con una fe inquebrantable. Y cuando oras con esa certeza, las cosas comienzan a cambiar. Ahora bien, aquí es donde muchos se detienen. Creen que la oración es solo cuestión de fe. Pero hay algo más profundo que marca la diferencia entre aquellos que ven respuestas y aquellos que no. Es un principio que muy pocos aplican, pero que Jesús enseñó como una clave fundamental para liberar el poder de Dios en la vida del creyente. Y si realmente quieres conocer este secreto, sigue aquí, porque lo que te voy a mostrar en los próximos minutos podría cambiar radicalmente tu relación con Dios. Hay un principio en la oración que pocos aplican, pero que Jesús enseñó con claridad: la perseverancia. La mayoría de los creyentes oran una vez, esperan una respuesta inmediata y si no la ven, se rinden. Pero la Biblia nos muestra que la oración efectiva no es aquella que se hace una sola vez y se olvida, sino la que persiste hasta que el cielo responde.
Jesús contó una parábola sobre una viuda que insistía ante un juez injusto hasta que consiguió justicia. Y luego dijo, si un juez injusto respondió a la insistencia, ¿cuánto más hará Dios por sus hijos que claman a Él día y noche? Aquí está la clave. Dios no responde a la oración ocasional, sino a la oración constante. No porque necesite que repitamos las mismas palabras, sino porque la oración persistente demuestra fe. Cuando sigues orando a pesar del tiempo, cuando sigues creyendo sin importar lo que ves, estás mostrando que confías en que Dios es fiel. Y la fe inquebrantable es lo que mueve montañas. La Biblia nos habla de Elías, un profeta que oró para que no lloviera y el cielo se cerró por 3 años. Pero cuando llegó el tiempo de la lluvia, oró nuevamente y no sucedió nada. Así que oró otra vez, y otra, y otra. Hasta 7 veces oró antes de que su siervo viera una pequeña nube en el cielo. Si Elías se hubiera detenido en la primera oración, la lluvia nunca habría llegado. Pero él entendía que la oración persistente libera el poder de Dios en la tierra. ¿Cuántas veces has orado y al no ver resultados inmediatos te has rendido? ¿Cuántas promesas de Dios han quedado sin cumplirse en tu vida porque te cansaste de esperar? Aquí está el problema. Muchos ven la oración como un botón que presionan y esperan una respuesta instantánea. Pero la oración no funciona así. La oración es una semilla, y como toda semilla toma tiempo en dar fruto. Cuando oras, algo se activa en el mundo espiritual, aunque no lo veas. Es como una batalla en la que cada oración es un golpe contra las fuerzas que intentan impedir la respuesta de Dios. En el libro de Daniel, vemos que el profeta oró y Dios respondió desde el primer día, pero la respuesta fue retenida por fuerzas espirituales durante 21 días. Si Daniel hubiera dejado de orar, nunca habría recibido la revelación. Pero él persistió, y al final, la respuesta llegó. Aquí hay algo que pocos entienden. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, también nos cambia a nosotros. A veces, Dios no responde de inmediato porque quiere trabajar primero en nuestro carácter. Quiere fortalecernos, enseñarnos a confiar, hacernos más firmes en la fe. Porque lo que recibimos con facilidad lo valoramos poco, pero lo que obtenemos, con perseverancia lo atesoramos. La pregunta es, ¿sigues orando con la misma intensidad que el primer día? ¿O has dejado que el tiempo enfríe tu fe? Porque la diferencia entre los que ven respuestas y los que no, es que los primeros nunca dejan de orar. Ellos entienden que Dios no es indiferente, que sus promesas son reales y que, aunque la respuesta tarde, llegará en el momento perfecto. Pero hay algo más, algo que muy pocos conocen sobre la oración y que Jesús dejó como un principio fundamental. Algo que, cuando lo aplicas, multiplica el poder de la oración y acelera las respuestas. Un secreto que muchos han ignorado, pero que ha transformado la vida de aquellos que lo han descubierto. Y si realmente quieres saberlo, sigue aquí, porque lo que voy a revelarte ahora podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Hay una clave en la oración que Jesús enfatizó, pero que la mayoría de los creyentes ignoran: la combinación de oración y ayuno. Muchas personas oran, pero no ven respuestas porque están dejando fuera un principio espiritual que Jesús mismo practicó. Cuando los discípulos intentaron expulsar un demonio y no pudieron, Jesús les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Con estas palabras reveló que hay niveles de batalla espiritual que solo pueden ser vencidos cuando la oración se acompaña de ayuno. El ayuno no es una simple práctica religiosa, es una herramienta espiritual que libera poder en la vida del creyente.
No se trata de un sacrificio para convencer a Dios de hacer algo, sino de un acto de rendición total que nos alinea con su voluntad. Cuando ayunamos, debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu. Nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y su poder se manifiesta con mayor claridad en nuestra vida. ¿Cuántas veces has orado por algo sin obtener respuesta? ¿Te has preguntado si Dios quiere llevarte a un nivel más profundo de entrega? La Biblia está llena de ejemplos de personas que cuando enfrentaban crisis no solo oraban, sino que ayunaban. Moisés ayunó antes de recibir la ley. Esther ayunó antes de interceder por su pueblo. Daniel ayunó para recibir revelación. Jesús mismo ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Si el Hijo de Dios consideró necesario el ayuno, ¿cuánto más nosotros? Aquí está el problema. Muchos ven el ayuno como una opción, no como una necesidad. Creen que basta con orar, pero hay batallas que solo se ganan con una entrega mayor. El ayuno no es magia, es disciplina espiritual. No es para manipular a Dios, es para alinear nuestro corazón con el suyo. No se trata de dejar de comer, sino de alimentar el espíritu. Algunas cadenas no se rompen solo con oración, necesitan ayuno. Algunos avances espirituales no llegan solo con peticiones, requieren una consagración más profunda. ¿Cuántas veces has sentido que algo impide tu crecimiento, que hay una barrera en tu vida que no logras superar? Tal vez la respuesta no está en orar más, sino en acompañar tu oración con ayuno. Jesús dijo, cuando ayunéis, no dijo, si ayunáis, lo dio por sentado. Sabía que la vida cristiana requiere momentos de búsqueda intensa, donde dejamos de lado lo terrenal para enfocarnos completamente en lo celestial. Pero la mayoría de los creyentes han olvidado este principio. Se conforman con oraciones débiles, sin entender que hay una dimensión más profunda que solo se alcanza con ayuno. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir más allá? ¿A dejar tu comodidad y sumergirte en una búsqueda más profunda de Dios? Porque la oración y el ayuno no son solo herramientas, son armas espirituales que liberan poder en la vida del creyente. Y aquellos que las usan con fe ven respuestas que otros nunca experimentan. Pero hay un nivel aún más alto, un principio que Jesús enseñó y que pocos aplican. Algo que cuando lo entiendes, transforma completamente tu manera de orar y de vivir. Un secreto que diferencia a los creyentes comunes de aquellos que caminan en autoridad y victoria. Y si realmente quieres conocerlo, sigue aquí, porque lo que voy a revelarte ahora podría cambiarlo todo. Existe un principio en la oración que pocos han comprendido, y es la importancia de orar con la palabra de Dios. Muchos oran basados en sus emociones, en sus deseos o en sus preocupaciones, pero no en lo que Dios ya ha dicho. La diferencia entre una oración débil y una oración con poder es que la segunda está fundamentada en la Escritura. Jesús mismo nos dio este ejemplo cuando fue tentado en el desierto. Satanás intentó desviarlo, pero Jesús no respondió con argumentos humanos, sino con la palabra, escrito está. Aquí está el problema. Muchos oran diciendo, Señor, ayúdame. Dios, haz algo. Pero sin declarar con fe lo que la Biblia ya ha prometido. No basta con pedir, hay que proclamar. No basta con hablar, hay que decretar. La palabra de Dios no es solo un libro, es una espada espiritual. Cuando oras con la Escritura, estás usando el arma más poderosa que existe en el mundo espiritual. ¿Cuántas veces has sentido que tu oración es débil, que no tiene impacto, que parece no llegar a Dios? Tal vez es porque estás orando desde tu propia perspectiva y no desde la perspectiva divina. La Biblia dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié.
Esto significa que cuando oras usando la palabra de Dios, estás declarando algo que ya tiene poder en sí mismo. El enemigo no teme a los cristianos que oran de manera superficial, pero sí teme a aquellos que oran con la autoridad de la Escritura. Porque cuando declaras la palabra, estás activando el respaldo del cielo. No estás basando tu oración en lo que sientes, sino en lo que Dios ha dicho. Y Dios no miente, sus promesas son eternas, su palabra es firme. Aquí hay un principio que puede transformar tu manera de orar. En lugar de solo pedir, empieza a proclamar lo que la Biblia dice. Si necesitas provisión, no digas, Señor, ayúdame con mis finanzas. Di, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Si estás luchando con miedo, no digas, Dios, quita este temor. Di, no me ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si enfrentas enfermedad, no solo ores diciendo, sáname. Di, por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando oras con la palabra, el cielo se alinea contigo. No estás esperando una respuesta incierta, estás declarando algo que ya ha sido establecido por Dios. Pero aquí está la pregunta, ¿estás usando la palabra en tus oraciones o solo estás orando desde tu propia perspectiva? Porque la diferencia entre los que ven respuestas y los que no, es que los primeros oran con la autoridad de la Escritura. Ahora bien, hay algo más profundo, un nivel aún mayor de oración que pocos han alcanzado. Algo que no solo trae respuestas, sino que abre dimensiones espirituales que la mayoría nunca experimenta. Un secreto que Jesús enseñó, pero que muchos han ignorado. Y si realmente quieres descubrirlo, sigue aquí, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos podría transformar por completo tu vida de oración. Hay un nivel de oración que la mayoría de los creyentes nunca alcanzan, y es el de la intercesión verdadera. Muchas personas oran solo por sus propias necesidades, enfocadas en lo que ellas quieren, en lo que ellas necesitan, en lo que les preocupa. Pero hay un secreto en la Biblia que pocos han entendido. Cuando oras por los demás, el cielo se abre sobre tu vida. La intercesión no es solo pedir por alguien más, es pararte en la brecha a favor de otros, es convertirte en un canal del poder de Dios para aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Moisés intercedió por Israel cuando Dios estaba listo para destruirlos y su oración cambió el destino de una nación. Job oró por sus amigos y fue después de interceder por ellos que Dios restauró todo lo que había perdido. Jesús mismo intercedió por nosotros en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí está el problema. La mayoría de los creyentes oran con una mentalidad de supervivencia, solo pidiendo por lo suyo, cuando la verdadera oración poderosa es la que se enfoca en los demás. Dios busca personas que estén dispuestas a interceder, que se pongan de rodillas, no solo por su propia vida, sino por la vida de otros. Y la Biblia nos muestra que cuando haces esto, Dios se encarga de tus propias necesidades. ¿Cuántas veces has pasado tiempo orando por lo que te preocupa, pero no has dedicado tiempo a orar por tu familia, por tu iglesia, por las almas perdidas? ¿Cuántas veces te has preocupado por tus propios problemas, pero no has intercedido por aquellos que están en una batalla espiritual? Aquí está la clave. La intercesión desata el poder de Dios de una manera sobrenatural, porque refleja el corazón mismo de Jesús. Cuando te conviertes en un intercesor, algo cambia en el mundo espiritual. Ya no estás orando solo por lo que necesitas, sino que estás alineándote con el propósito de Dios para otros. Y lo que muchos no entienden es que cuando intercedes, Dios mismo comienza a moverse en tu vida. Hay cosas que has estado esperando por años que podrían liberarse si empezaras a interceder con pasión por los demás. La Biblia dice,
Busqué entre ellos a alguien que se pusiera en la brecha a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dios sigue buscando intercesores, personas dispuestas a clamar por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, a luchar en oración por aquellos que están atrapados en el pecado, en la desesperación, en la ceguera espiritual. Pero la pregunta es, ¿estarás dispuesto o seguirás orando solo por lo que tú necesitas? Aquí hay algo que pocos entienden. La oración intercesora no solo cambia la vida de aquellos por quienes oras, cambia tu vida. Abre puertas que han estado cerradas, desata bendiciones que han estado retenidas, libera respuestas que han estado esperando. Pero hay un nivel aún más profundo que Jesús enseñó sobre la oración, algo que solo aquellos que realmente buscan a Dios han descubierto. Un secreto que cuando lo aplicas transforma radicalmente tu manera de ver la vida espiritual. Y si realmente quieres conocerlo, sigue aquí, porque lo que voy a revelarte ahora puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Existe un nivel de oración que muy pocos alcanzan, un nivel donde la presencia de Dios no solo es sentida, sino que transforma todo a su alrededor. Es la oración que no depende de palabras, sino de una comunión profunda con el Espíritu Santo. Muchos creen que orar es solo hablar con Dios, pero los que han experimentado este nivel saben que la oración más poderosa es aquella en la que el Espíritu mismo toma el control y ora a través de nosotros. La Biblia dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que hay momentos en los que nuestras palabras no son suficientes, en los que nuestra mente no comprende lo que realmente necesitamos orar, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y cuando le permitimos orar a través de nosotros, las cosas comienzan a cambiar de una manera que jamás podríamos lograr con nuestras propias fuerzas. Aquí está el problema. Muchos oran con su entendimiento, pero no oran con el Espíritu. Hacen listas de peticiones, pero no se detienen a escuchar lo que Dios quiere decir. Se enfocan en lo que ellos creen que necesitan, pero no permiten que el Espíritu Santo los guíe en oración. Y la Biblia es clara. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto incluye la manera en que oramos. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones son repetitivas, que dices las mismas cosas sin experimentar un verdadero mover de Dios? ¿Cuántas veces has orado y al terminar has sentido que algo faltó, que tu espíritu no quedó satisfecho? Eso sucede porque la oración no es solo hablar, es conectar con la presencia de Dios de una manera profunda. Y esa conexión solo es posible cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control. Jesús pasaba noches enteras en oración, pero no porque estuviera repitiendo palabras sin sentido, sino porque su comunión con el Padre era absoluta. No se trataba de la cantidad de palabras, sino de la calidad de su conexión. Y ese es el nivel al que Dios quiere llevarnos. Oraciones que no son mecánicas, sino dirigidas por el Espíritu. Oraciones que no solo buscan respuestas, sino que crean un ambiente donde Dios se mueve de manera sobrenatural. Pero aquí hay algo que pocos han entendido. Cuando el Espíritu Santo ora a través de ti, tus oraciones dejan de ser naturales y se convierten en oraciones con impacto eterno. Porque ya no estás orando desde tu lógica humana, sino desde la voluntad perfecta de Dios. Y cuando oras conforme a su voluntad, todo el cielo se alinea para que su propósito se cumpla. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de orar solo con tu mente y empezar a orar en el Espíritu?
porque ese es el nivel donde los milagros suceden, donde las cadenas se rompen, donde la presencia de Dios se manifiesta con poder. Pero hay un último secreto en la oración que Jesús reveló. Un principio que une todo lo que hemos aprendido hasta ahora y que marca la diferencia entre una vida cristiana común y una vida llena de la gloria de Dios. Y si realmente quieres conocerlo, sigue aquí, porque lo que voy a decirte a continuación puede cambiar para siempre la manera en que te acercas a Dios. Hay un principio en la oración que Jesús enseñó y que es la clave final para vivir en el poder de Dios. La oración de rendición total. La mayoría de los creyentes oran con expectativas específicas, esperando que Dios responda de la manera que ellos desean. Pero la oración más poderosa no es la que busca cambiar a Dios, sino la que nos cambia a nosotros. Es la oración que dice: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Jesús oró así en Getsemaní, en el momento más difícil de su vida. Sabía lo que le esperaba, sabía el dolor y el sufrimiento que vendría, y aún así, en lugar de pedir ser librado según su deseo humano, se rindió completamente al plan del Padre. Y fue esa oración de rendición la que marcó el inicio de la victoria sobre el pecado y la muerte. Aquí está el problema. Muchos oran queriendo controlar a Dios, queriendo que Él haga lo que ellos creen que es mejor. Pero la verdadera oración efectiva es la que se alinea con su propósito, no la que intenta forzar una respuesta específica. Dios no es un genio que concede deseos, es un Padre que sabe lo que realmente necesitamos. Y cuando llegamos al punto donde nuestra oración no es «dame esto, haz esto», sino «Señor, que se haga tu voluntad en mi vida», entonces experimentamos su poder en una dimensión mayor. ¿Cuántas veces has orado pidiendo algo, pero en el fondo de tu corazón no estabas dispuesto a aceptar un no o un espera como respuesta? ¿Cuántas veces has sentido frustración porque Dios no respondió como querías, sin darte cuenta de que su plan era mucho mejor que el tuyo? Aquí está la clave. La oración más poderosa es la que nos entrega por completo a Dios, sin condiciones, sin reservas, sin miedo. La Biblia nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esto significa que la oración no se trata solo de pedir, sino de confiar. No se trata solo de hablar, sino de descansar en la soberanía de Dios. Porque cuando entregamos todo en sus manos, dejamos de vivir con ansiedad, dejamos de preocuparnos por lo que no entendemos y comenzamos a caminar en una paz que sobrepasa todo entendimiento. La pregunta es, ¿estás dispuesto a soltar el control, a dejar de orar pidiendo que Dios haga tu voluntad y empezar a orar pidiendo que su voluntad se cumpla en tu vida? Porque ese es el punto donde la fe verdadera comienza, donde dejamos de ver a Dios como alguien que está a nuestro servicio y comenzamos a servirle con todo el corazón. Pero aquí hay algo más, algo que pocos han entendido sobre la oración y que es la clave final para vivir una vida de fe inquebrantable. Un principio que, cuando lo aplicas, transforma cada área de tu vida y te lleva a caminar en la plenitud de Dios. Y si realmente quieres conocerlo, sigue aquí, porque lo que voy a revelarte a continuación puede ser la pieza que faltaba para que tu vida espiritual nunca vuelva a ser la misma. Hay un principio que pocos aplican en la oración, pero que es la clave para vivir en constante victoria espiritual: la gratitud antes de la respuesta. La mayoría de los creyentes oran pidiendo, pero pocos oran agradeciendo de antemano. Y aquí está el problema. Muchos esperan ver el milagro para agradecer, cuando la verdadera fe agradece antes de recibir. Jesús nos dio este principio cuando resucitó a Lázaro.
Antes de ordenar que saliera de la tumba, antes de ver la manifestación del milagro, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. No pidió que Dios hiciera algo, no rogó, no mostró duda. Agradeció con certeza de que la respuesta ya estaba dada. Y después de dar gracias, la muerte fue vencida y Lázaro salió. Aquí está la clave. La gratitud es la evidencia de la fe. Cuando oras y das gracias antes de ver la respuesta, estás demostrando que realmente confías en Dios. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No dice después de recibir, dice con acción de gracias desde el inicio. Porque el agradecimiento abre puertas en el mundo espiritual, rompe barreras, destruye la ansiedad y nos posiciona en un nivel de confianza absoluta en Dios. ¿Cuántas veces has pedido algo a Dios sin agradecerle de antemano? ¿Cuántas veces has orado con incertidumbre en lugar de con seguridad? Aquí está el problema. Muchos oran con miedo disfrazado de fe. Dicen: Señor, si es tu voluntad, pero en su corazón dudan de que Dios realmente pueda hacerlo. Pero cuando agradeces antes de ver el milagro, estás declarando que ya es una realidad en el mundo espiritual. La gratitud es una llave que desbloquea la bendición. Es la diferencia entre una oración insegura y una oración con autoridad. Cuando das gracias antes de recibir, tu fe se fortalece, tu mente se alinea con la verdad de Dios y tu corazón se llena de paz. No estás esperando con ansiedad, estás esperando con certeza. No estás pidiendo como alguien que no sabe si recibirá, sino como un hijo que sabe que su padre ya ha provisto todo lo necesario. Jesús enseñó esto en cada momento de su ministerio. Antes de multiplicar los panes y los peces, no pidió que Dios hiciera el milagro, simplemente dio gracias. Y después de la gratitud, la provisión vino en abundancia. ¿Cuántas veces has esperado ver primero para creer? ¿Cuántas bendiciones han sido retenidas en tu vida porque aún no has aprendido a agradecer antes de recibir? Aquí hay un desafío para ti. Empieza a orar diferente. No solo pidas, agradece. No solo esperes la respuesta, declárala con gratitud antes de que llegue. Porque la verdadera fe no es esperar hasta ver. La verdadera fe es agradecer con la certeza de que Dios ya ha respondido. Pero hay algo más, un principio final que une todo lo que hemos hablado hasta ahora y que puede marcar la diferencia entre una vida cristiana estancada y una vida llena del poder de Dios. Un secreto que pocos aplican, pero que cuando lo entiendes, transforma completamente tu relación con Dios y tu manera de orar. Y si realmente quieres conocerlo, sigue aquí, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos podría ser la clave que has estado buscando. Hay un principio que marca la diferencia entre aquellos que experimentan el poder de Dios y aquellos que viven en una fe superficial: la constancia en la oración. Muchos oran con fervor un día y se olvidan al siguiente. Se acercan a Dios en tiempos de crisis, pero cuando todo está bien, su vida de oración se apaga. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la oración no es un evento ocasional, sino un estilo de vida. Jesús no oraba solo cuando necesitaba un milagro. Su vida entera era una constante comunión con el Padre. La Escritura dice: orad sin cesar. No significa estar de rodillas todo el día, sino vivir en una actitud de oración continua, en una conexión ininterrumpida con Dios. La constancia en la oración no es solo cuestión de disciplina, es una señal de dependencia total en Dios. Aquí está el problema. Muchos ven la oración como un recurso de emergencia, algo a lo que recurren solo cuando tienen una necesidad urgente. Pero la oración no es un botón de auxilio, es el oxígeno del espíritu.
Así como el cuerpo no puede sobrevivir sin respirar, el alma no puede mantenerse fuerte sin una vida de oración constante. ¿Cuántas veces has pasado días sin orar, dejando que tu fe se enfríe poco a poco? ¿Cuántas veces has esperado hasta estar en problemas para buscar a Dios? La Biblia nos muestra que Daniel oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Aun cuando fue amenazado con ser lanzado al foso de los leones, no dejó de orar. Su constancia en la oración no era negociable, porque entendía que su conexión con Dios era más importante que cualquier otra cosa. Y por esa misma razón, cuando llegó la prueba, Dios lo protegió. Aquí hay una lección clave. La oración no solo nos prepara para la batalla, la oración es la batalla. Cuando vives una vida de oración constante, no necesitas entrar en pánico cuando las dificultades llegan, porque ya has estado en comunión con Dios. No oras solo cuando necesitas ayuda, porque tu relación con Dios es fuerte todos los días. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe es inestable, que un día estás firme y al siguiente te sientes débil? Eso sucede porque tu vida de oración no es constante. La estabilidad espiritual no viene de asistir a la iglesia, no viene de saber versículos, no viene de emociones pasajeras, viene de una comunión diaria, profunda e inquebrantable con Dios. Aquí está la clave. La oración no es opcional, es esencial. No puedes esperar ver el poder de Dios si tu relación con Él es intermitente. No puedes esperar respuestas sobrenaturales si tu tiempo con Dios es superficial y esporádico. La constancia en la oración es lo que transforma creyentes comunes en hombres y mujeres de fe inquebrantable. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer de la oración una prioridad diaria en tu vida? ¿A dejar de buscar a Dios solo cuando lo necesitas y empezar a vivir en comunión con Él en todo momento? Porque esa es la diferencia entre los que ven su gloria y los que solo la escuchan de lejos. Pero hay un último elemento que une todo lo que hemos hablado hasta ahora. Un principio que cierra el ciclo de la oración efectiva y que puede hacer que tu vida espiritual cambie para siempre. Un secreto que cuando lo aplicas, lleva tu relación con Dios a un nivel donde la fe deja de ser una teoría y se convierte en una realidad vivida día a día. Y si realmente quieres conocerlo, sigue aquí, porque lo que voy a revelarte ahora puede marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Hay un principio final en la oración que lo cambia todo, un elemento que distingue a aquellos que ven la manifestación del poder de Dios en su vida de aquellos que oran sin resultados. La oración con expectativa. No basta con orar, no basta con creer en Dios, no basta con ser constante. La clave definitiva es esperar con certeza que lo que has orado ya está en camino. La Biblia nos muestra este principio con el profeta Elías. Cuando oró por lluvia, después de 3 años de sequía, envió a su siervo a mirar el cielo. La primera vez no vio nada, la segunda vez tampoco. Pero Elías no se detuvo, porque en su espíritu ya sabía que la respuesta estaba en camino. En la 7ª vez, su siervo vio una pequeña nube del tamaño de una mano, y Elías declaró con confianza que la lluvia estaba por venir. No esperó ver el diluvio para creer, creyó desde antes y por esa fe la lluvia llegó. Aquí está el problema. Muchos oran pero no esperan. Hablan con Dios, pero en su corazón tienen dudas de si realmente recibirán una respuesta. Piden un milagro, pero siguen actuando como si nada fuera a cambiar. Y la Biblia nos advierte sobre esto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántas veces has orado, pero en tu interior sigues preocupado, temeroso, inseguro? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, ayúdame, pero después sigues actuando como si estuvieras solo? Aquí está la clave.
La fe sin expectativa no es fe, es solo deseo. Pero cuando oras y realmente esperas la respuesta, algo cambia en tu interior. Ya no vives con ansiedad, sino con la certeza de que Dios está obrando. Ya no temes, porque sabes que su fidelidad es inquebrantable. La expectativa activa el poder de la oración. Es la diferencia entre los que oran y esperan en Dios y los que oran pero siguen viviendo en duda. Jesús dijo: todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. No dijo: lo recibiréis si lo ven, dijo: creyendo. Porque en el mundo espiritual, la respuesta llega primero en el cielo, antes de manifestarse en la tierra. Ahora bien, la verdadera pregunta es: ¿estás orando con fe, pero también con expectativa? ¿O solo estás lanzando palabras al aire sin la seguridad de que Dios responderá? Porque la fe que mueve montañas no es la que solo pide, sino la que ya da por hecho que la montaña se moverá. Aquí es donde todo se une. La oración constante, la oración con la palabra, la oración con fe, la oración con gratitud, la oración con rendición, todo esto es poderoso. Pero si no oras con expectativa, si no crees con certeza que Dios ya está obrando, te quedarás estancado en una vida de oración sin resultados. Pero ahora viene lo más importante. Llegaste hasta aquí porque Dios quiere hablarte, porque te está llamando a un nivel más alto de oración, de fe, de entrega total. Y en los próximos minutos voy a cerrar este mensaje con algo que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Un llamado final que no puedes ignorar, porque Dios no solo quiere que ores, quiere que vivas en una comunión inquebrantable con Él. Y si realmente estás listo para este desafío, sigue aquí, porque lo que voy a decirte ahora podría cambiar tu vida para siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está hablándote. No es casualidad, no es coincidencia, es un llamado. Pocos llegan hasta el final de un mensaje como este, porque la mayoría no está dispuesta a profundizar en su relación con Dios. Pero tú sigues aquí y eso significa algo. El Espíritu Santo está despertando en ti un deseo de más, un anhelo de conocer a Dios en una dimensión que va más allá de lo superficial. La pregunta ahora es: ¿qué harás con todo lo que has aprendido? ¿Seguirás orando de la misma manera o tomarás la decisión de transformar tu vida de oración? Porque la diferencia entre aquellos que viven en la plenitud de Dios y aquellos que solo sobreviven en la fe es la acción. No basta con haber escuchado, necesitas actuar. Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No basta con ser oyente, debes ser hacedor. Aquí está el desafío. Comprométete hoy a hacer de la oración una prioridad absoluta en tu vida. No algo ocasional, no algo que haces solo cuando necesitas algo, sino la base de todo lo que eres y de todo lo que haces. Haz de la oración tu primer pensamiento al despertar y tu última conversación antes de dormir. Haz de la oración tu refugio en la dificultad y tu gozo en los tiempos de paz. No te conformes con una vida de oración débil, porque Dios quiere llevarte a un nivel donde su presencia sea tu realidad constante. Si esta palabra ha tocado tu corazón, demuéstralo ahora mismo. Escribe en los comentarios: yo hago de la oración mi prioridad. No dejes que este mensaje pase sin tomar acción. Declara con tus palabras lo que Dios ha depositado en ti, porque aquellos que realmente aman la verdad la proclaman. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite. No guardes esta revelación solo para ti, porque Dios te ha hablado para que también seas un canal de bendición para otros. Y ahora te dejo con este último pensamiento. La oración no es un ritual, no es una obligación, no es una carga. La oración es un privilegio, es el regalo más poderoso que Dios nos ha dado. Es la puerta que nos conecta directamente con su corazón. No la descuides.
No la pongas en segundo plano, porque aquellos que hacen de la oración su vida ven la gloria de Dios manifestarse en todo lo que hacen. No pauses este video todavía. Quédate unos segundos más en la presencia de Dios. Deja que esta verdad penetre en tu corazón. Cierra los ojos, respira profundo y haz una oración ahora mismo, desde lo más profundo de tu alma. Porque este es tu momento, este es tu llamado, y Dios está aquí, esperando que te acerques a Él con todo tu ser. Este es el final del mensaje, pero el comienzo de algo nuevo en tu vida. Ahora depende de ti. Toma tu decisión hoy.